La historia de Dana Watt suele resumirse con una imagen, una mujer elegante, serena, desplazándose por un escenario luminoso mientras aparecen letras y el público aplaude. Esa imagen es real, pero no alcanza para explicar por qué su figura se convirtió en un símbolo tan duradero de la televisión estadounidense. Su trayectoria no se entiende como un golpe de suerte aislado, sino como una acumulación de decisiones, disciplina y adaptación, salir de su entorno, sostener un sueño en medio de la incertidumbre, aprender a trabajar bajo presión y, finalmente, transformar una rutina televisiva en una presencia cultural reconocible durante generaciones. Vanna White nació como Dana Marie Rosek el 18 de febrero de 1957 en Conway, Carolina del Sur. Su infancia estuvo marcada por cambios familiares tempranos. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña y, más adelante, su madre se volvió a casar. Vanna creció en North Myrtle Beach, en la costa de Carolina del Sur, y adoptó el apellido White de su padrastro, el nombre que más tarde sería conocido en todo el país. En un lugar como North Myrtle Beach, entre la vida local y la economía turística, se aprende a convivir con personas de todo tipo, vecinos que se conocen de siempre y visitantes que pasan solo por unos días. Esa mezcla, sin ser una escuela de celebridades, puede formar una sensibilidad útil para quien terminará trabajando con públicos amplios, saber observar, escuchar, adaptarse y no perder la compostura. Su adolescencia transcurrió con aparente normalidad, pero con un elemento distintivo, la sensación de que su futuro estaba fuera de su ciudad. Tras graduarse en la secundaria, tomó una decisión que ya mostraba ambición práctica, se mudó a Atlanta para estudiar en una escuela centrada en moda y diseño. No era solo una elección estética, era un paso hacia industrias donde la imagen, la disciplina y la competencia van juntas. En ese ambiente se aprende a presentarse, a aceptar instrucciones, a corregir detalles pequeños y a tolerar el rechazo sin abandonar el intento. En Atlanta también tuvo contacto con el modelaje, una experiencia que, más allá del glamour, funciona como entrenamiento profesional, castings, evaluaciones rápidas, exigencias de puntualidad, posturas, desplazamientos y una noción constante de cómo se ve el cuerpo frente a otras miradas. Ese tipo de aprendizaje se vuelve especialmente valioso en televisión, donde el movimiento, la luz y la cámara convierten lo mínimo en significativo. Mucho antes de que su nombre se asociara a un tablero de letras, White estaba desarrollando habilidades de presencia escénica, control del gesto, ritmo, elegancia funcional y una actitud capaz de sostener la atención sin forzarla. La gran apuesta llegó cuando se mudó a Los Ángeles para perseguir una carrera en actuación. Allí, como ocurre con la mayoría de aspirantes, la vida real fue más dura que el imaginario de la industria, audiciones, oportunidades pequeñas y largos periodos de incertidumbre. Consiguió algunos papeles menores, pero no el tipo de continuidad que convierte un sueño en una profesión estable. Para sostenerse, trabajó en empleos fuera del espectáculo, como tantas personas que intentan abrirse camino en Hollywood, y aprendió una lección silenciosa pero decisiva: la constancia importa tanto como el talento. Esa etapa explica una parte esencial de su personalidad pública posterior. Quien ha vivido años de inestabilidad suele valorar el trabajo estable de un modo distinto. No lo considera un peldaño menor, sino un logro en sí mismo. Y esa mentalidad puede generar una clase de profesionalismo que el público percibe como natural: llegar preparada, cuidar los detalles, mantener la energía y evitar conflictos innecesarios. En industrias altamente competitivas, esa fiabilidad puede convertirse en una ventaja tan determinante como la carisma. El punto de inflexión llegó en 1982, cuando el programa Wheel of Fortune necesitaba renovar su copresentación. Para el espectador, el rol puede parecer simple: revelar letras, sonreír, acompañar el ritmo del juego. Sin embargo, la televisión exige precisión. Cada paso y cada pausa tienen un tiempo. La cámara no perdona la rigidez ni el exceso. Un programa diario o altamente frecuente demanda, además,
resistencia, repetir una misma mecánica sin que parezca mecánica. Vanna White fue seleccionada en ese proceso y terminó convirtiéndose en la coanfitriona estable, iniciando un vínculo duradero con el formato y con el público. Lo que siguió fue la construcción de una identidad televisiva basada en la repetición convertida en familiaridad. El programa no dependía de giros dramáticos, dependía de la costumbre. La gente lo veía después de cenar, al volver del trabajo o en momentos cotidianos. Esa repetición crea algo particular, un rostro deja de ser una celebridad y pasa a ser una presencia habitual, casi doméstica. Así nació el tipo de fama que marcó su carrera, una fama que no se alimenta del misterio, sino de la continuidad. Con el paso de los años, el trabajo en el tablero también se transformó tecnológicamente. Las herramientas y la producción fueron cambiando, lo cual alteró ritmos internos aunque el espectador siguiera viendo un ritual similar. White se adaptó sin romper la esencia de su rol, mantener el flujo, acompañar sin invadir, sumar brillo sin robar protagonismo a concursantes y presentador. Esa capacidad de sostener lo reconocible mientras todo alrededor evoluciona fue clave para su longevidad. En paralelo, su imagen pública adquirió una dimensión estética, el vestuario se volvió tema recurrente. Parte del público empezó a esperar el look del día del mismo modo en que esperaba una buena ronda de letras o un premio. Pero reducir su aporte a la moda sería quedarse en la superficie. La moda funcionó como un lenguaje visual de celebración, una señal constante de que el programa era un espacio de entretenimiento amable y aspiracional, no un territorio de tensión o confrontación. Otro aspecto menos visible fue su relación con los concursantes. En los juegos televisivos, la gente común se enfrenta a una presión intensa en pocos minutos, nervios, errores, emoción desbordada. La copresentación cumple un rol social, sostener un clima seguro, empático, en el que el concursante no se sienta ridículo si falla. La calidez de White, su manera de aplaudir, de sonreír y de acompañar, contribuyó a que el programa mantuviera un tono humano incluso cuando la competencia se volvía tensa. Su vida personal tuvo capítulos dolorosos y otros más luminosos. En los años 80, atravesó una pérdida que marcó su historia emocional, la muerte de su prometido, el actor John Gibson, en un accidente aéreo. En otras etapas, formó una familia, tuvo hijos y vivió cambios de pareja, mientras su trabajo televisivo seguía ocurriendo con la misma regularidad. Para una figura tan visible, esa convivencia entre lo íntimo y lo público exige control, mostrar cercanía sin exponerlo todo, sostener la sonrisa sin convertirla en máscara. Con los años, su permanencia generó un fenómeno cultural, su nombre empezó a funcionar como referencia. En conversaciones cotidianas, se usa como Dana White para describir a alguien que revela información, señala letras o presenta algo con un gesto impecable. Ese tipo de vida lingüística del nombre es una señal de impacto profundo, la persona deja de ser solo una profesional del entretenimiento y se convierte en símbolo. Su reconocimiento también se formalizó con honores públicos, como su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y con curiosidades que reflejan el carácter repetitivo de su trabajo televisivo, incluso récords relacionados con la frecuencia de sus aplausos. Más allá de lo anecdótico, esos datos muestran algo importante, la cultura popular se construye también con gestos pequeños repetidos miles de veces, hasta que terminan siendo parte de la memoria colectiva. La biografía de Dana White, vista en conjunto, habla de una forma particular de éxito. No es el éxito del escándalo, ni el de la reinvención constante. Es el éxito de la constancia convertida en identidad. Pocas figuras han logrado que un rol tan específico, acompañar un juego de letras, se transforme en un símbolo tan duradero. Su historia revela que, en la televisión, sostener una presencia durante décadas puede ser tan difícil como alcanzar la fama por primera vez, y que la verdadera marca cultural a menudo nace del trabajo silencioso, aparecer, cumplir, cuidar el tono,
y repetir con la misma calidad cuando casi nadie imagina el esfuerzo que hay detrás. Si quieres, continúo este mismo texto en el próximo mensaje, ampliando, infancia y juventud con más detalle, el salto a Los Ángeles con contexto de época, la consolidación de su imagen pública, sus proyectos fuera del programa, su vida familiar a lo largo del tiempo y el análisis de su legado cultural con enfoque hispanohablante.